En ese momento sufrirás posiblemente una caída de velocidad en la respuesta de tus webs y deberás plantearte un servicio mejor adaptado a tus necesidades. También es posible que alrededor de ese número de visitas diarias te topes con algunos de los límites de tu plan de hosting. Cada plan de hosting tiene unos límites. Cada plan es único. Los límites dependen de lo que la empresa de hosting imponga para cada paquete de hosting o de las limitaciones físicas del servidor. No olvidemos que se trata de un ordenador con recursos limitados como cualquier máquina. Vamos a ver los límites más comunes en los diferentes planes de hosting. Dominio único o multidominio. Existen planes de hosting que permiten un solo dominio y otros que permiten múltiples dominios. Que tengamos un sitio para un solo dominio no quiere decir necesariamente que vayamos a tener una sola web, pues podemos instalar diferentes webs en diferentes subdirectorios del mismo dominio, aunque esta no es la solución más adecuada para afinar nuestra imagen de marca en la red, como veremos en los videotutoriales de la categoría Comunicación y Marketing. Si vamos a desarrollar varios proyectos, lo ideal es contratar un plan de hosting multidominio. Espacio de disco duro. Es la cantidad de datos que vamos a utilizar en el servidor. La cantidad de datos disponibles se miden en megabytes, gigabytes o incluso en terabytes. Según el tipo de webs que vayamos a hacer, requeriremos de más o menos cantidad de datos. Para una web genérica, informativa de una empresa, un e-commerce mediano o cualquier otro proyecto que no requiera de publicación periódica, apenas necesitamos unas cuantas decenas de megas. Trataremos estos temas en otros videotutoriales. Un ejemplo de límite de espacio es 10 gigas. Si tenemos en cuenta que 1 giga son 1024 megas, hablamos de un límite de 10.240 megas para nuestros proyectos web. Transferencia. Es la cantidad de datos que podemos enviar y recibir desde el servidor hacia los usuarios cada mes, aunque la periodicidad puede variar. Al ser un límite por cantidad de datos, también se mide en megas, gigas o teras. El límite de transferencia suele ser superior al de espacio de disco duro. Un ejemplo de límite de transferencia es 200 gigas al mes. Bases de datos. La mayoría de webs requieren de al menos una base de datos para funcionar. Veremos este aspecto más detenidamente en videotutoriales posteriores. Hay planes de hosting que limitan el número de bases de datos que puedes alojar en tu servidor. Otros no incluyen esta limitación. iNodes. Los iNodes miden la cantidad de archivos y directorios almacenados en el disco duro del servidor. Miden la cantidad y no el peso de los mismos. Por ejemplo, si contamos con un directorio con 5 archivos y un subdirectorio, entonces tenemos 7 iNodes. Una instalación limpia, recién hecha del CMS WordPress ocupa unos 1300 iNodes. El CMS PrestaShop unos 10.000. Estos números van creciendo según ajustamos la web a nuestras necesidades y posteriormente con el uso. Un ejemplo de límite por iNodes puede ser 100.000 iNodes. CPU y RAM o capacidad del servidor. CPU y RAM son dos conceptos referidos a la capacidad física del servidor, o sea su rendimiento. Puede imaginar CPU y RAM como la potencia de un hipotético motor. La CPU se mide en gigahercios, la RAM en cantidad de datos, megabytes y gigabytes. No debemos preocuparnos en este momento por estos tecnicismos. Será mucho más sencillo en la práctica. En los planes de servidor compartido rara vez se especifican límites de CPU y RAM. Sin embargo, el límite existe. Si tus webs exigen de alto rendimiento, posiblemente la empresa de hosting te informe de que el servidor compartido se te queda pequeño. Un ejemplo de límite por CPU y RAM sería CPU 1 GHz, RAM 250 MB.
Además de los límites, debemos de tener en cuenta el sistema operativo que utiliza nuestro servidor.